Viene bien, es siempre para preparar una charla, porque uno va repensando cosas que tenía como aseguradas de alguna manera, y ahí se da cuenta que no están así. Eh, Como cualquier nueva situación dentro de la medicina y de otros lados, eh, el generar algo nuevo implica dos alternativas. Empiezan a formarse mitos con respecto a lo que uno piensa de esa situación, y otras son verdades. Algunas son parciales, algunas van cambiando con el tiempo, pero lo que ha perjudicado en muchos, no solamente con respecto a la adolescencia, son los mitos, porque se van creando situaciones que la gente va creyendo, va transformándolo en realidades y finalmente actúa bajo ese tipo de situación. Y yo creo que los mitos en la adolescencia son como muy reales, muy activos. Por ejemplo, uno de los mitos más frecuentes es que la adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y los adultos. Eh, Cuando uno piensa cuánto dura, digo, el periodo de duración en edad de los adolescentes empezó diciendo alrededor de los 11 años, que es el comienzo de la pubertad, y que terminaba alrededor de los 17, 18 años. Bueno, esto fue cambiando en cuanto a la visión, porque llegar a la autonomía y a la independencia, que es el fin, digamos, o la terminación del periodo adolescente, no sucede a los 17, 18 años. Ahí todavía quedan un montón de cosas de evolución, características que van cambiando y modificándose muy rápidamente hasta llegar a un periodo estable, parcialmente estable, que es la adultez. Esto yo creo que es muy importante porque considerar al adolescente o a la adolescencia como un periodo de transición tiene un grave riesgo. Uno puede pensar que hay un lugar que es la niñez, un lugar que es la adultez y una especie de túnel o de puente que une estas dos cosas. Y uno, como sabe y escucha la palabra transición, lo toma como eso, como algo provisorio, como algo que va a generar una situación nueva, y eso es en parte cierto. Se evita pensar que el periodo adolescente, que dura alrededor de 15, 16 años, porque empieza a los 11, empieza con la pubertad y termina con la independencia y la autonomía de la persona. Y esto no sucede, por lo menos en esta época, a los 17, 18 años. Sucede alrededor de los 25, hay diferentes versiones, algunos dicen 25, otros dicen 27, otros dicen 28, otros lo han relacionado con la capacidad de procrear y sostener una familia, pero yo diría que es mucho más largo que lo que se supuso. Una cosa es tener 6 años en un periodo que por ahí es corto, en donde hay pocos cambios, y otra cosa es un periodo de 15, 16 años, es una gran parte de la vida. Si uno piensa cuánto es la edad de vida, digamos, en este momento, tiene que considerar que 15, 16 años son un periodo en tiempo largo, pero es mucho más que eso, porque es un periodo sumamente creativo, tiene un montón de características propias. Yo estuve mirando, porque justamente por eso decía lo de las charlas, cuáles son las características de la niñez comparado con las de las adolescentes, con la adolescente. Son casi las mismas. La sexualidad, la transgresión, todos los que hemos tenido chicos o tenemos chicos más chicos, sabemos que un niño de 7, 8 años experimenta, transgrede, es decir, todas series que uno dice, bueno, se acaba cuando empieza la adolescencia, no, continúa en la adolescencia. Por eso digo, el ser humano es un proceso continuo, no es una cosa de 0 a 11 años, de 11 a 19 o a 25 y después de 25 viene la adultez. No, esto no es así, es un continuo y es un aprendizaje continuo y cada uno va en estos periodos agregando, incorporando, sacando cosas, colocando cosas. La única diferencia, yo diría, entre la niñez y la adolescencia con respecto a los mismos temas, que es experimentar la sexualidad. Todos sabemos que la sexualidad existe desde que nacen, pero la intensidad y la forma de vivirlo, esa es la diferencia que tienen los adolescentes. El adolescente tiene una manera de ver las cosas que va cambiando permanentemente en el largo que dura, que son 14, 15 años. En este periodo,
el ambiente externo influye enormemente. Hay un cambio de paradigma de quiénes son, pongamos entre comillas, aliados de los adolescentes. Y bueno, uno puede decir los padres, algunas veces otros adultos, como ejemplo, o profesores, o gente que tiene ciertas características filosóficas o emotivas o lo que fuera, y están los pares. Y uno aprendió que en el periodo adolescente ellos eligen a sus pares, porque tienen casi el mismo idioma. ¿Sí? Esto sucede también con la tecnología. Es muy frecuente que los padres no conozcan de tecnología como conocen los adolescentes. Y esto lleva a pensar en dos personas que hablan dos idiomas opuestos. Entonces, esto lleva a una serie de confusiones y de actitudes que terminan en general con peleas, con discusiones, etcétera, que no son tampoco malas, digo, en ese sentido. El asunto es cómo se llevan a cabo. Es decir, de pasar de un autoritarismo, y lo digo buenamente, digo, no porque los padres sean autoritarios, pero desde un lugar donde hay poca discusión, que es la infancia, la niñez, donde el padre y la madre tienen roles de determinar situaciones para los hijos, dónde pueden ir, qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Bueno, esto cambia. Cuando empieza la adolescencia, no hay solamente cambios físicos. Es una de las características de la adolescencia más importantes. Son el periodo justamente de 11 a 14, 15 años, depende de cuándo termina la pubertad, en general un poco antes, donde los cambios físicos son muy importantes. Es muy frecuente escuchar, y algunos lo cuentan, algunos adolescentes y los padres también, y los que no son ni los padres ni los adolescentes también, es darse cuenta que un chico de 11 años empieza a cambiar y que en algún momento se mira en un espejo y dice, ¿y este quién es? Y eso lo dicen los chicos, y también lo dicen los padres, y también lo dicen los maestros. Entonces todo esto requiere una adaptación brutal. Hay dos periodos solos iguales en cuanto a capacidad, o casi iguales en capacidad de crecimiento físico, de desarrollo, que son el primer año de vida, donde triplican el peso de nacimiento, y el periodo de adolescencia. ¿Eso qué lleva? A un desconocimiento terrible de cuando se miran y no se dan cuenta quiénes son, empiezan a intercambiar, digamos, opiniones, pero además intercambiar roles. Entonces, de roles que tenían antes han cambiado y esos roles son y generan situaciones muy complejas. Esas son las características físicas. Después empiezan las características emocionales de los adolescentes. Ese es un tema francamente muy importante porque depende de lo que hagan los adultos y de lo que hagan los padres. Uno supone que cuando uno tiene un adolescente, uno de los temas que muchas veces se ha discutido, yo suelo decirlo con mucha frecuencia, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué hago? Y entonces los padres preguntan y uno dice, bueno, hay que tenerle confianza a los chicos. Es cierto, durante la infancia uno va adquiriendo una serie de elementos de aprendizaje y todo lo demás, que después de un tiempo los padres van diciendo, bueno, yo le tengo confianza, yo sé que se formó así, que yo lo eduqué en ciertos valores, que le expliqué algunas cosas, pero ¿realmente pasa eso? En general, la confianza es una cosa que no reemplaza el abandono. A ver, uno puede confiar en los hijos, pero no abandonarlos. Y este es un tema en donde los padres entran a jugar un rol muy importante. El rol de los padres es decir, no, yo lo dejo ir porque yo le tengo confianza, que no va a tomar, que no va a tomar sustancias, que va a actuar en forma ética. Pero esto es así. Ustedes se abandonan, se van, los dejan solos. Esto pasa todos los fines de semana, todos los días de la semana, cuando se hacen las fiestas de fin de curso, cuando se hacen las fiestas multitudinarias de los adolescentes, en donde uno ni los acompaña, ni los va a buscar, ni se entera de lo que pasó en esos momentos. Y esto es porque cuando uno le pregunta, ya, pero yo le tengo confianza, yo sé que no va a hacer esto. Bueno, eso yo diría que está más cerca del abandono que de la confianza que uno le tiene a los chicos. Y eso no significa desconfiar. Es lo mismo tratar que es la manera de manejar la situación, tratar de comunicarse con los chicos. Una pregunta muy frecuente de los padres es cómo hacen para hablar con los chicos, porque la respuesta es, cuando uno le pregunta, pero ¿ustedes hablan con sus hijos? Yo hablo, pero mis hijos no. Nadie contesta, digamos, esa pregunta. Es decir, se quedan callados y los padres piensan, primero que no escuchan, y no es cierto.
uno que ha hablado con adolescentes que pasaron la adolescencia, están en la adultez joven, recuerda momentos en cuales las frases que los padres decían, o los adultos o los docentes, también sus pares algunas veces, les sirvió enormemente. Aunque ellos miren para otro lado y estén pensando en otra cosa, ellos escuchan lo que uno les va diciendo. Por eso no es inútil mantener un tipo de comunicación verbal o preverbal, porque muchas veces no hace falta ni siquiera hablarlo con palabras, sino compartiendo cosas, compartiendo un diario, compartiendo una noticia. Primero uno se va enterando cuál es el pensamiento real del adolescente. No es un pensamiento abstracto solamente, que es una característica. También los chicos tienen otros cambios emocionales. Quieren más soledad, quieren más intimidad, y eso uno no lo respeta. Una de las cosas que pasa frecuentemente con los adolescentes y su relación con los padres o con los adultos es el no respeto por estas cosas, por la necesidad y poder aceptar que un adolescente quiere estar solo en su pieza. ¿Y por qué? Y porque piensa, muchas veces piensa pocas cosas, a veces se aburre, pero de cualquier manera le sirve como un periodo de entrenamiento para lo que va a hacer posteriormente. Es decir, la autonomía y la independencia van surgiendo no de un día para el otro, se van formando. Cuando un chico está solo en su pieza, lo más probable es que pueda pensar que le pasó esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa. Eso es habitual. Ellos no lo cuentan. Si uno espera que vengan y le cuenten algo, es muy difícil. La situación es muy compleja en ese sentido. Porque los padres, los chicos vuelven de la escuela y la pregunta casi oficial es, ¿y cómo te fue? ¿Y cuándo sacaste matemáticas? Y eso no les interesa mucho a los chicos. Le interesa a uno como padre. Pero uno tiene que acercarse y preguntar, pero ¿vos qué opinás de tal cosa? O uno opinar y además aceptar que así como los chicos se equivocan, los padres también se pueden equivocar. Y reconocer esto los acerca muchísimo a los chicos. Ahora, si los chicos vienen a contar algo y el adulto no lo escucha, tiene un celular cerca y atiende el celular 10 veces y no entiende lo que está diciendo el chico, cerró una puerta. Después no vuelven, digo, no son cosas que se pueda retrotraer a otra época, ¿no es cierto? Y esto es una época que el adolescente tuvo las mismas situaciones, lo mismo que hablamos de los chicos recién, pero lo que resulta de esto es que la gravedad y los riesgos que existen en este momento son mucho mayores, porque la sociedad se ha alejado, porque los padres tienen su propia vida, porque en general los padres de los adolescentes son adultos que tienen 40, 35, 45, y tienen una edad también de cambio. Ellos también están plasmando una personalidad diferente. Entonces, por ahí no les queda espacio. Entonces, el espacio hay que crearlo. Digo, esto es fundamental. Todas las cosas que nosotros vemos con respecto a la patología que hay, consumo de sustancias, violencia, bullying, desnutrición, malnutrición, obesidad, todo esto son consecuencias de situaciones vividas emocionalmente. Claro, no podría ser más fácil diciendo, bueno, a ver, estudiémoslo biológicamente. Hay toda una tendencia mundial, no solamente con respecto a adolescentes, a explicar las conductas adolescentes porque la dopamina está alta, porque las sustancias que se transmiten producen cambios en la personalidad y en lo que hacen y en lo que dicen. Eso existe, pero no es la causa. Por eso acá hay que mirar el elemento emocional de comunicación. Y eso es lo que hay que preservar claramente. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el pediatra o el médico de adolescentes. Si ustedes se preguntan cuánto hace que existe la especialidad adolescente, hace muy pocos años. Acá en Argentina debe hacer 4 o 5 años y hay muy poca gente que se ha formado en lo que yo llamo pediatría. Acá no se llama pediatría, acá se llama médico especialista en adolescentes. Pediatría es en honor a Eve, que era la reina o la diosa de la juventud, y esto llevó a que no se respete, digamos, cosas que los chicos sienten y que las dicen una sola vez. Y si alguien no lo acepta, no lo escucha y no puede transformarlo, difícilmente puede salir adelante. Y las situaciones son graves. El consumo de sustancias, hay que diferenciar mucho el consumo de sustancias de las adicciones, no es la misma cosa. Así que hay toda una serie de elementos que recién ahora estamos empezando a conocer. Por eso digo, mitos por un lado, verdades parciales por otro, verdades que hoy son verdades y mañana no lo son. Esta flexibilidad es importante que los padres
y los adultos lo tengan. Entonces abrimos este espacio de preguntas. Muchas gracias, doctor, por esta explicación tan clara, tan interesante. Gracias a usted. 10 minutos de preguntas vía chat, y las preguntas que no lleguen a enviarnos ahora nos las pueden enviar después a estambuliantalks@estambulian.com.ar. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos más usados e imprescindibles? ¿Son infalibles? Bueno, aparentemente nada es infalible, pero sumando dos métodos anticonceptivos, de los cuales uno es absolutamente indispensable, que es el preservativo. Porque no es solamente el riesgo o la posibilidad de que exista un embarazo adolescente, que siempre es más complicado que los embarazos en adultos, porque ahí el número, y esto sí hay estadísticas sobre prematurez en hijos de chicas adolescentes, uno tiene que ser el preservativo, y después uno tiene que elegir algún otro método. Las pastillas son muy efectivas. Hay algunos pacientes que no pueden tomar pastillas que tienen hormonas porque tienen trombofilia o alguna otra patología asociada. Por eso, la otra cosa importante es que no se deben recomendar las pastillas anticonceptivas entre sus pares, porque hay algunas patologías que son serias en la medida que uno tome anticonceptivos. Y después hay un montón. Está el DIU, que es un método que durante mucho tiempo fue denigrado para el uso en adolescentes por el riesgo de que hubiera una lesión uterina y esto llevara después a esterilidad. Bueno, esos métodos han mejorado mucho. También hay inyecciones, digamos, que dura una por mes. Hay parches que se pueden colocar. Hay un montón de métodos. Lo que no puede fallar nunca es el uso del preservativo, y además bien usado. Nosotros vamos mucho a las escuelas de chicos, escuelas con alumnos secundarios, y les explicamos y mostramos cómo se debe usar un preservativo. Que no se debe comprar en los kioscos, ni en lugares donde hace calor, ni llevarlo en el bolsillo. Digo, todas estas cosas, y cómo se arma, cómo se coloca, es fundamental. Si falla el uso del preservativo y la pastilla, que sumarían casi al 100%, eso termina en un embarazo. Y realmente es complicado un embarazo a esta edad. Difícilmente puedan ejercer, y no estoy hablando mal, digo, hay chicas jóvenes que tienen hijos, lo quieren tener y los tienen, y los tratan muy bien y realmente son muy buenos, pero siempre genera, están estudiando, tienen otras actividades, así que esos son los dos métodos. Uno, el preservativo, y después su ginecóloga o su médico le va a indicar cuál sería el segundo método, pero siempre tiene que haber dos métodos, porque además no solo eso quería decir, no solo previene un embarazo adolescente, sino previene las enfermedades de transmisión sexual, cosa que en general los otros métodos no. Pero el preservativo, a pesar de las múltiples opiniones a favor y en contra, sí realmente protege de las infecciones de transmisión sexual. Acá nos llegan bastantes preguntas. Nos preguntan, ¿a qué edad es autónomo para realizar una consulta médica y tomar una decisión en cuanto al tratamiento sin estar acompañado por sus padres? Bueno, ahí la ley es nueva. Hay obligación en los hospitales del Estado a atender a un adolescente aún desde los 14 años y tomar decisiones médicas sin que estén los padres presentes. Eso tiene dos vueltas, digamos. Uno, ¿por qué los padres no vienen? Digo, si los chicos no quieren que vengan, si no tienen confianza a los padres, si tienen miedo de decir alguna cosa, pero en realidad hay una ley que los protege, y tanto el uso de anticonceptivos, está el método del día después. Es decir, que acá hay una pastilla que está prohibida, está en Francia, que es abortiva y que aquí no se usa. Sí está la pastilla que se puede usar inmediatamente, puede tener una relación en la cual algo pasó, o se rompió el preservativo, o por alguna razón no se usó. Hay unas horas que uno puede, son gratis, el farmacéutico lo tiene que dar, no puede negarse, y en los hospitales suele haber. Lo mismo que preservativos, que hubo en diferentes épocas, pero se repartían gratis en los hospitales. ¿Cómo influyen las drogas y el alcohol en la sexualidad? De muchas maneras. Primero, alguien que está con alguna sustancia, habiendo utilizado una sustancia o habiendo tomado alcohol, pierde la noción exactamente de lo que está haciendo.
Entonces, el riesgo que esta protección que debería tener, se la olvidaron, no la usan, no le dan trascendencia, y esto lleva a que se multipliquen los embarazos no buscados y la posibilidad de tener una infección de transmisión sexual. Así que un poco la idea es que tiene que haber, digamos, mucha información con respecto a esto para que realmente se pueda y tratar de enseñarles que bajo la influencia del alcohol no se debe manejar, por un lado, no se debe tener relaciones, porque realmente no hay conciencia de qué están haciendo ni con quién. Muchas veces han tenido relaciones múltiples y no saben ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Y no estoy hablando de abuso o de violación, ¿sí? Estoy hablando de una relación, digamos, en un grupo de adolescentes. Nos llega otra consulta. ¿Cómo recomienda manejar el consumo y abuso de alcohol en menores de 18 años? A ver, yo tendría que ser muy legalista. Teóricamente, menores de 18 años no pueden consumir alcohol porque está prohibido por ley. De cualquier manera, no se respeta nunca. Los chicos van o mandan a alguien que tiene más edad y va al supermercado y compra cantidades, pero es muy difícil, digo, esto y yo creo que viene bien la pregunta, porque no se refiere solamente al alcohol y las sustancias, también se refiere a la historia. Un adolescente no surge por generación espontánea a los 11 años, es un adolescente que se formó de la nada, se formó de los 11 años que tuvo antes, en cuanto respecto a la relación con los padres, cómo lo cuidaron, qué le transmitieron, qué valores, etcétera, y eso ayuda a que alguien pueda discriminar qué es lo que sí y es lo que no. Está alejado de la realidad. Yo realmente reconozco que los padres no cumplen esa función en el momento adolescente. Es decir, la fiesta de egresados, reunirse en la casa, por ejemplo, que los padres digan, bueno, yo prefiero comprar yo el vodka porque sé que compro bueno. Y esto lleva a darle, es una cosa permisiva que hace que los chicos consideren como que esto es normal, entonces que lo pueden hacer. Bueno, esto se enseña. Es difícil estar con un vaso de cerveza en la mano y decirle al hijo que no tome. ¿Está bien? Entonces, el ejemplo, y esto también viene bien como charla para adolescentes, o con respecto a los adolescentes, es que el ejemplo de lo que los padres hagan, de lo que los adultos hagan, repercute enormemente. Uno piensa que los chicos no escuchan, no ven, no se dan cuenta. Mentira. Los chicos ven, escuchan, entienden y algo les queda. Y si uno se puede sentar y hablarlo y conversarlo y escuchar su opinión y decirle que uno no piensa igual, no decirle entonces pero igual no lo hagas, sino explicarle las razones por las cuales uno no piensa igual. Y el ejemplo es fundamental. Bueno, el ejemplo también se aplicaría a las situaciones de violencia. Obviamente, obviamente. Nos dice Cristina Grosso, muy interesante su conferencia, doctor, son consejos simples y muy válidos y a veces no son tenidos en cuenta por los adultos. Muchas gracias, Cristina. ¿Cómo aconseja que se puede detectar si el adolescente está en una situación de riesgo? Sí, en realidad la actividad adolescente implica transgresión por un lado, lo cual no es malo. Yo ayer estaba buscando ver cuántas cosas hicieron los adolescentes de cosas creativas, de cosas que sirvieron al mundo. Bueno, yo tenía 8 ejemplos, pero no los voy a decir porque son largos, pero son muchísimos más. Y eso es importante respetarlo. Yo creo que esa es una manera de que los adolescentes vayan creyendo en sí mismos y vayan construyendo una personalidad adecuada. Es difícil, digamos, determinar cuándo uno le transmite algo que es positivo, pero si uno está atento, y repito, uno tiene que estar presente, compartir, y esto ayuda muchísimo en la evolución de lo que hace un adolescente. Autonomía e independencia, ¿ahí se acaba la adolescencia? Sí, yo diría que yo no quisiera cortar, a los 11 terminó la niñez, a los 25 terminó. No, es cuando uno se siente capacitado de poder tomar determinaciones. Es cierto que la situación socioeconómica del mundo no permite, antes los chicos se juntaban y podían ir a vivir juntos, por ejemplo, y hacer la experiencia de crecimiento. Pero yo diría que sí, que la autonomía y la independencia es un signo de madurez. Ahora, hay muchos adultos considerando cualquier edad, pongamos de 30 para arriba, no son ni autónomos ni independientes, y no por razones sociales. Lo que digo es, uno tiene que poder pensar
lo que significa la autonomía y si esa autonomía le sirve a él y a los demás. Los adolescentes tienen una cosa, que son transgresores, pero además son sumamente solidarios. Acá se ha denigrado a los adolescentes mucho durante muchos años, y todavía hoy, y sin embargo ¿no? Uno se da cuenta de la cantidad de chicos que ayudan con los techos, o van a ayudar a otro lugar, o ayudan a sus compañeros. Lo que pasa es que el ejemplo que uno recibe permanentemente no es de lo mejor. Entonces, es difícil, pero digo, hay que intentarlo. Y yo creo que los adolescentes tienen autonomía e independencia que puede adquirirlo mucho antes de los 28 años. Pero también puede pasar que lo tengan que adquirir mucho después. Y con esta extensión de las edades, esta concepción que usted nos explica, ¿cómo se hace para detectar cuando hay un problema detrás y esa autonomía no se va a lograr? No es que está todavía siendo adolescente, sino que tiene algún otro problema detrás. El síndrome de Peter Pan. Sí, eso existe. Bueno, emocionales, de madurez, psicológicos. La patología emocional existe y a veces no se supera o necesita de ayuda externa a nivel psicológico o a nivel familiar o de amistad para poder superarlo. Teóricamente todos tenemos potencialidad de ser autónomos y de ser independientes. Y digo todos con todo el sentido de la palabra, ¿eh? Nosotros que trabajamos también con chicos que tienen trastornos del espectro autista, y uno ve la evolución de estos chicos, la integración actual en las escuelas, y cómo va modificándose, no solo él, sino cómo se va modificando los otros cuando aprenden cómo se va formando un chico con problemas a ser autónomo, a ser independiente, a poder opinar, a hacer cosas, algunos hará más y algunos hará menos, pero ayuda como ejemplo. Entonces yo creo que la evaluación de si es autónomo o independiente posiblemente lo hagan los otros, y por ahí puede ser bien intencionado o no el otro, pero es difícil. Pero bueno, cuando uno puede resolver los problemas, puede generar situaciones positivas, y yo creo que ahí la solidaridad, el afecto, y no son palabras, yo no digo palabras porque sí, digo, prefiero saber, y lo veo todos los días. Nosotros en ADOS, que es una fundación sin fines de lucro, tenemos 2 o 3 cosas que demuestran la independencia y la autonomía. Son chicos que para 3 veces por año juntan o juguetes o ropa, las envuelven con nombre y apellido. Nosotros tenemos 4 o 5 hogares que vamos llevando 3 veces por año cosas, pero no entregamos una bolsa con cosas, sino que vienen adolescentes a decir, tenemos el talle y todo lo demás, y junta la ropa para ese chico y pone el nombre del chico. Después lo llevamos con las camionetas y la reparte y se la dan a José Rodríguez. ¿Está bien? Claro. No es bueno, eso es un signo de autonomía y es un signo de independencia. Por eso hay signos más sutiles. Cuando uno dice autónomo e independiente es el que gana dinero, el que se pudo comprar una casa, el que no pasa por ahí. No pasa para nada. Hay gente que tiene auto, tiene casa, tiene dinero y no es ni autónomo ni independiente. Por eso digo, son 2 valores que yo trataría de separar uno del otro. Pueden ir juntos, pero no necesariamente. Estamos ya completando nuestro tiempo, así que le vamos a hacer las últimas preguntas. Con eso vamos a ir cerrando esta jornada. Nos preguntan cómo diferenciar entre cambios del humor y depresión en los adolescentes, y también qué opinión tiene acerca de la toma de los colegios, cuál es el límite frente a la autoridad. Son 2 preguntas, pero son las últimas. Sí, hagamos de vuelta la primera. La primera, ¿cómo diferenciar entre cambios del humor y depresión en los adolescentes? Bueno, el cambio de humor es fácil de detectarlo. Está enojado, está contento, uno se da cuenta. La depresión va más allá. Es un diagnóstico psicológico, digamos, hay que hacer. Uno puede suponer que el hijo que se encierra, que no sale, etcétera, está deprimido, y es posible. Y frente a eso uno tiene la posibilidad de evaluarlo. Digo, pero una persona que sepa puede evaluarlo. La depresión patológica real es riesgosa. Digo, si uno mira entre las causas, yo no las nombré todas, digo, pero el suicidio es muy frecuente en la adolescencia. Y después alteraciones de la conducta alimentaria, yo que sé, anorexia, bulimia, etcétera. También, digo, si uno está atento, difícilmente se escape la sospecha de depresión. ¿Está bien?